empezamos hablando con Minerva Márquez, que nos apetece mucho que nos cuente cómo ayudar a nuestros hijos o a nuestros alumnos en momentos de transición y de cambio. Ella es psicóloga sistémica y además forma parte del departamento de orientación de uno de nuestros colegios, de Cataluña, y es también la coordinadora de bienestar y protección del colegio. Muchísimas gracias, Minerva, por venir a contarnos hoy tu experiencia y darnos herramientas para poder ayudar a nuestros alumnos en momentos de cambio y transición. Y también hoy tenemos aquí a nuestro director general de colegios, Iván, que nos quería saludar y ya te damos paso a que nos cuentes. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, por mi parte, darles la bienvenida a este aula de familias. La verdad que igual que el título de la sesión de hoy es acompañar a nuestros hijos en momentos de cambio, creo que es nuestro deber también como colegio acompañar a las familias en ese acompañamiento, no valga la redundancia, de estar con nuestros alumnos, con sus hijos. Para nosotros es un placer y de verdad que es una cosa que hacemos con mucha ilusión, la organización de estas aulas de familias. Eh, Darle las gracias a todos los que están asistiendo hoy. Veo muchos nombres conocidos, o sea que bienvenidos, algunos antiguos alumnos como Javier, que he visto que está por ahí, así que bueno, un saludo muy especial para él. Y nada, por mi parte, agradecer también a Minerva, darles la bienvenida a este aula de familias y animarles a que sigan muy de cerca el resto de sesiones a lo largo del curso, que siempre son muy interesantes e insisto, creo que es un valor añadido de SEC para todos ustedes, para todas nuestras familias. Así que nada, Minerva, somos todo oídos. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros, Iván y Mercedes. Bueno, yo soy Minerva Márquez, soy psicóloga, como les decían en la presentación, ¿no? Formo parte de SEC Cataluña desde hace pues, ya 15 años. Y bueno, no es la primera ola de padres online en la que participo y la verdad es que es algo que, como decía Iván, creo que es súper importante realizar. Al final, un colegio o unos padres o un niño o un psicólogo solo no puede ayudar, no puede actuar solo. Siempre necesitamos al equipo, necesitamos a la tribu y desde el colegio os necesitamos a vosotros, a los padres, ¿sí? Y nuestros niños nos necesitan a todos. Con lo cual, el título de esta primera aula de padres, espero no defraudarles, pues empieza así, ¿no? A acompañar. Y bueno, creo que por otro lado va a ser una aula de padres, que es verdad que ciertamente ese es un título general, pero después van a salir puntualmente como ejemplos o bueno, en determinados momentos diferentes subtemas que yo creo que para muchos de ustedes va a ser importantes, ¿no? Desde cómo plantear un cambio de colegio, de trabajo, de ciudad, cómo plantear una separación de padres, cómo plantear una llegada de un hermano, de un bebé, es decir, un duelo, una enfermedad. Yo creo que bajo el título este general, es verdad que hay muchos pequeños otros eh, subtemas, ¿no? Que creo que os va a venir bien, os va a venir bien y sobre todo lo que pretendo es que se lleven herramientas después de esta aula de padres, es decir, herramientas prácticas que puedan poner a la práctica en su día a día, ¿sí? Yo en las clases de educación emocional aquí del colegio, que las hacemos en infantil y en primaria, siempre empiezo por, ¿no? En qué os llevasteis de la última clase y al final lo que quiero que os llevéis, ¿no? Es decir, yo pues en esta aula de padres espero que ustedes se lleven el máximo de herramientas y de respuesta también, ¿no? Y decíamos que pueden utilizar el chat para, mm, para sugerir dudas o hacer preguntas. Por favor, no lo duden. Es una ola de padres que yo espero que sea dinámica, que al final, si hay algo que no ha salido, pues apúntenme en el chat y intentaré por todos mis medios de dar respuesta a todas las preguntas. Y bueno,
pues si no os parece mal, pues que vamos a empezar, ¿vale? Dicho esto, yo me planteaba, ¿no? ¿Cómo empezar esta aula de padres, ¿no? Y creo que es importante empezarla como adultos desde un ejercicio de empatía y de recuerdo, ¿no? Es decir, me gustaría que se pararan medio minuto para pensar o recordar algún cambio que ustedes pasaron cuando eran pequeños y que realmente les dejó huella, ¿sí? Les dejó huella por alguna razón o por la manera en la que se llevó o la que se trató, ¿no? Yo creo que al final todos pasamos por cambios, sean más importantes o menos, y todos los vivimos pues, de una manera u otra, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te ayudó? ¿Cómo te ayudó? ¿Cuál fue la persona? ¿Sí? El dejar 15 segundos para pensar eso seguramente nos va a dar muchas respuestas a cómo tenemos que hacerlo nosotros con nuestros peques, ¿sí? Yo siempre digo que para un... Uy, quería pasarla. Sí, ahora. Para un adulto, un cambio es una decisión, ¿sí? Es algo que uno toma, que puede decidir, que puede tomar acción, ¿sí? Ya sea en parte o total, ¿sí? Desde lo racional. Sin embargo, para un niño es al revés, es una pérdida de control. Sí, es una decisión, un cambio en el que seguramente no han formado parte y les viene, sí, es incertidumbres, no saben qué, ¿vale? Es verdad que los niños, nuestros hijos más pequeños, suelen vivir los miedos de manera distinta a un adolescente, ¿no? Es decir, un niño suele partir lo que les pongo en la presentación, ¿no? Desde miedos, tristezas, conductas regresivas, niños que ante un cambio empiezan a hacerse pipí, que dejan de comer, que hacen rabietas quizá de otra época, ¿sí? Sin embargo, los más mayores pueden mostrarse pues, más metidos hacia adentro, ¿no? Más distantes, más irritables, ¿sí? Pero que el cambio puede ser diferente en cada caso, siempre es verdad que en lo común hay esto, es decir, la pérdida del control, la pérdida de lo que yo me esperaba, lo cual era mi realidad, dejo de tenerla, ¿sí? El colegio donde yo estaba, resulta que ya no lo voy a tener. Mi espacio, mi vivienda, mis vecinos, mi día a día, la voy a dejar de tener, ya no la voy a controlar, ya no voy a saber qué hacer, ¿vale? Es decir, eso es siempre, tanto en niños como en adolescentes, ¿vale? Vamos a ir directamente a qué podemos hacer, ¿vale? Mira, yo la primera estrategia, la primera herramienta que les indico es siempre anticipar, ¿sí? Es verdad que anticipar siempre tranquiliza, siempre aporta seguridad y sobre todo lo que más importante es de cuando uno anticipa es lo que fortalece el vínculo con la persona que le da la información, ¿sí? Al final, cuando un cambio viene y no nos esperamos como adultos, no sé si a ustedes les pasa, pero siempre es como la persona que me lo dijo. ¿Sí? La noticia, quién me la dio, cómo me la dio. Eso es muy importante, no tanto ya en lo que te dice, sino en lo que te une a aquella persona. ¿Sí? Es verdad que no lo vamos a hacer de cualquier manera, ¿no? A veces, si ahora entramos en dos ejemplos, ¿sí? En cuanto hablamos de, por ejemplo, una separación de unos padres, ¿no? Que es algo habitual, que las familias nos piden consejos, nos piden recomendaciones a los departamentos de orientación. ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿De qué manera? ¿Vale? Siempre. Bueno, pues es importante explicar, anticipar la información cuando la sabemos, cuando podemos dar respuesta, cuando podemos dar la información, cuando sabemos qué es lo que va a pasar después. ¿Sí? Si unos papás se van a separar, no se lo van a decir a los papás el primer día que lo sugieren o que se empiezan a hablar, pero sí que lo vamos a decir un día en el que sabemos dónde vamos a vivir, sabemos cómo van a estar, sabemos quién va a estar con el niño en cada momento, tenemos un instrumento, yo qué sé, un calendario, algo que podamos hablar de qué,
¿sí? Podamos estar los dos, obviamente, sí, que lo transmutamos en un momento de tranquilidad, ¿sí? Esto es importante. No hay una separación de los padres. Esa separación lo van a vivir mejor o peor en función de cómo la lleven los papás. Eso está claro. Pues el momento de anticipar, de dar esta información, tiene que ser así, ¿sí? Es decir, tiene que ser siempre con los dos papás, siempre de una manera tranquila, siempre dando información segura, fiable, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Esto es lo que va a aportar seguridad. Esto es lo que nos va a fortalecer en el vínculo con nuestros hijos y es lo que va a ayudar a que ese momento de cambio vaya mejor. Les pongo otro ejemplo, ¿no? Llegada de un hermano. Quizás lo vimos un ejemplo más positivo. Vale. Lo mismo, van a estar los dos solo por aquel, es decir, no haya que abuelos, tíos y tal. No, un momento en el que estemos con nuestro hijo, un momento en el que lo podamos explicar tranquilos, sin exagerar de emoción, ni sin reprimirnos, como con miedo, no, con tranquilidad. Y que además podamos dar información, decir, mira, depende de la edad, obviamente, ¿no? Después del verano o después de Navidad, faltan 5 meses, vamos a escribir aquí, cuando se va acercando la fecha, vamos a tener un hermano. ¿Y qué va a significar esto? Pues bueno, pues que lo podamos decir, ¿qué puedes hacer? Pues mira, vamos a ir a comprar la ropita, nos vas a ayudar a tener preparado esto para la llegada del bebé, es decir, tener preparado su cajón donde pondremos los buques, vamos a ir a comprar, perdón, el pañal, que es en catalán, el chupe, vamos a tener preparado su material, es lo que necesita, ¿sí? Vamos a dar un espacio para que nos hagan preguntas, ¿sí? Porque al final ahí es donde vamos a saber qué es lo que está preocupando y qué es lo que está angustiando o qué podemos trabajar un poquito más. ¿Vale? Entonces, la primera herramienta, anticipar, sí, a la pregunta de, pero hay que decírselo con tiempo porque si no se va a angustiar más. No, hay que decirlo con el tiempo suficiente, ¿cuál? El que podamos tener la información segura. En ese momento, no es que le vayamos a aportar más ansiedad, más nerviosismo, vas a estar más tiempo con ese cambio. No, le vamos a ayudar a hacer ese cambio. ¿Vale? O sea que siempre anticipar, no de cualquier manera, pero sí con seguridad. ¿Vale? Por otro lado, bueno, siempre al final es verdad que todas las personas somos un mundo, es una frase muy típica, pero el que en psicología es importante. Es decir, cada persona reacciona y cada niño reacciona de manera distinta. ¿Sí? A veces, cuando decimos hay que validar los sentimientos sin minimizar, que es otra de las estrategias, las herramientas y las buenas prácticas, es algo que es importante siempre, ¿sí? No solo en un momento de anunciar un cambio o que estemos viviendo un cambio, ¿sí? Cuando con pequeñas cosas va, os ponía ejemplos como, ¿no? Venga, que no es para tanto, o no hace falta llorar por esto, o venga, que el cole va a ser mucho mejor que el anterior, no te pongas así, ¿sí? Estas frases, esta manera de hablar que al final parte de una buena intención, parte de quitar importancia para que no sufra nuestro hijo, para que lo viva de otra manera, es algo que al final dejamos una huella ahí, ¿sí? Dejamos un post-it aquí. No estamos dando importancia al sentimiento que está teniendo, la emoción que está teniendo, ¿sí? Y le estamos enviando el mensaje de que esa emoción hay que quitarla rápidamente. ¿Sí? No sé, adolescentes, ¿no? Que nos vamos de vacaciones y vienen con los padres, esto me toca de cerca ya, y vienen con los papás y con la cara de que no están contentos y uno empieza las vacaciones nada más de ilusionado en que va a ser las mejores vacaciones para tu adolescente, para tu pareja, para todo el mundo, para uno mismo, ¿no? Bueno, al final empezar por, jolines, alegra esa cara que me ha costado un montón de dinero, jope, es que no es nada suficiente, es que ahí ya está bien, es que cuando vas a cambiar de cara, este tipo de frases, este tipo de mensajes no ayudan a que
a que los niños acepten al final sus sentimientos y que vean al otro que no les van a juzgar, que va a venir después y creo que es muy importante, el no juzgar la emoción. ¿Sí? Si uno, en un momento que sea pequeño, en un cambio pequeño, como me voy de vacaciones, me siento de entrada, me siento que me apartan de mis iguales, de mis amigos, me apartan de mi rutina y yo ahora necesito esto. Y yo lo vivo así, pues es la emoción que te tengo que enseñar como hijo. Y como padres, pues quizás es, oye, veo que no te hace la misma ilusión que a mí, puedo hacer algo, no sé, quizá hay algo que necesitas saber, las vacaciones, me gustaría saber cómo puedes estar mejor, quizás necesitas tu tiempo, ¿sí? Este tipo de frases más empáticas, este tipo de respuestas más empáticas, en el día a día nos van a ayudar, ¿vale? Y al final, voy a una cosa que hacemos en el día a día, es negar las emociones. Mm, lo que estás sintiendo no es, lo que estás sintiendo no es lo que yo siento. No. Cada uno siente de una manera, ¿no? Y en el día a día hay que prestar mucha atención a esto. ¿Vale? La tercera herramienta que les ponía, ¿no? Y que pongo la palabra túnel, como respetar el ritmo, ¿no? Y como metáfora de tránsito, tiene que ver mucho con el validar anterior, ¿sí? Es decir, ¿cómo validamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Primero, poner palabras nosotros o hacer que los pongan ellos, ¿sí? Frases como, ¿estás llorando por ir al dentista? ¿Sí? ¿Que sientes miedo? ¿No sabes qué va a pasar? ¿Me lo puedes explicar? Quisiera entenderte. Este tipo de mensajes es lo que, desde la empatía, validamos lo que el otro siente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Les pongo estos pequeños cambios. Cuando viene un cambio grande, cambio de colegio, enfermedad, cambio de vivienda, Cuando viene un cambio grande, el no juzgar, el validar, el poner palabras es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando viene el cambio grande, necesitamos tiempo para hacer eso. ¿Sí? Necesitamos dejar que el niño, el alumno para nosotros desde el colegio, haga un proceso. Y necesitamos ver que su tránsito, su manera en que el duelo o la emoción que esté teniendo queremos que vaya cambiando, lo tenemos que vivir desde el proceso, no desde el ya. Es decir, acompañar es estar presente, respetando el ritmo. Es viendo si ese niño, si es nuestro hijo, puede poner palabras. Y si no las puede poner, no pasa nada. Podemos decirle, necesitas más tiempo, tranquilo. Seguramente ahora no estás tan enfadado que no puedes hablar conmigo. Te entiendo. Cuando quieras estoy aquí. Quizás hay algo importante que no me estás contando, pero no pasa nada si no ahora no me puedes decir, pero que sepas que puedes contar conmigo. ¿Sí? Al final el acompañar, el estar, es ir acompañando, estar presentes, estar en el momento, ¿vale? Pero sobre todo no acelerando, sobre todo no intentando que no sufra, sobre todo no intentando protegiendo del sufrimiento. Eso es súper importante, ¿vale? Acompañar no es hacer que la emoción pase rápido. Acompañar no es intentar que no sufra. Acompañar es que el alumno, el niño, que nuestro hijo, entienda que el estar mal o estar triste a veces forma parte de y que no se tiene que asustar, que es un proceso, que la tristeza, igual que cualquier otra emoción, pasa, ¿sí? Que se convierte, que se transforma. Y en el proceso, pues veré esto, ¿no? El cómo empieza
que seguramente es como un duelo, el que el niño solo ve todo lo que deja de tener, lo que abandona, lo que le abandona, lo que no quiere, a la elaboración de lo que sí, la oportunidad, ¿no? De lo que empieza ahora, que le va a llegar a pasar, lo que puede llegar a tener, la oportunidad de que el cambio le haga. ¿Sí? En este proceso, en este túnel, en este cambio, en esta elaboración, al final, cosas que les digo y que les expongo que os puede ayudar. No son grandes historias, pero pueden ayudar a muchas cosas, ¿no? Desde el nombrar, que os decía antes, desde las rutinas que saben que tanto ayudan a los niños, desde hablar como un modelo, ¿no? A veces, cuando un padre o una madre me dice, ¿qué puedo hacer? ¿No? Digo, lo primero es ser un modelo. Lo que tú hagas es lo que más va a ayudar a tu hijo. Cuando tú vivas el cambio, esto va a ser esencial para cómo va a ver ese cambio este hijo. Pues al principio os hablaba de cuando anunciar el cambio, uno tiene que estar como adulto muy bien preparado. Y en este cambio, como adulto, también podemos estar en proceso, también podemos verbalizar nuestra experiencia. Mira, yo cuando me he enterado, entiendo que tú estás así porque yo cuando me enteré de que vamos a tener un nuevo hermanito, pues también tuve miedo, también pensé en ti, también pensé no sé, en que iba a dejar de trabajar otra vez, de que cómo iba a cambiar mi vida diaria, pero ahora veo que lo voy a hacer sí, es decir, como ejemplo, como papá, puedo verbalizar mis miedos, puedo verbalizar el proceso que yo estoy haciendo y eso va a ayudar muchísimo a nuestro hijo. ¿Sí? Cuando les decía las rutinas que ayudan, ayudan siempre las rutinas para un niño, ¿no? Ya sea de los más pequeñitos a los mayores, ¿no? Es ver que hay cambios, pero su día a día se mantiene, se sostiene. Sí, que hay cambios que continúan, hay rutinas que continúan, sí, que se pueda acoger a sus rutinas. Es importante, es decir, porque hay un cambio, no se destabiliza todo lo de alrededor. ¿Vale? Entonces, cuando anunciamos, cuando estamos viviendo un cambio, vale la pena, pues sobre todo como papás, ver qué cosas sí que podemos mantener, ¿no? Ver qué rutinas podemos dejar intactas, porque eso le va a poder aportar tranquilidad. ¿Sí? Al final, este proceso de no acelerar, el estar bien, el no pensar, de protegerle, sobreprotegerle, de hacer que no pienses en ello, si evitamos esto y dejamos acompañarnos tanto y tal, es lo que estamos enseñándoles a elaborar este cierre, a elaborar este pequeño duelo o ese gran duelo e integrándolo en su rutina, en su vivencia de su día a día. Y es lo que va a hacer que ese cambio, ese pequeño duelo, acabe elaborando algo bueno para él. ¿Sí? Y sobre todo que además vea pues esto, ¿no? Que es decía, que vea que en su familia se pueden sentir todas las emociones. Yo siempre lo digo en las clases, que tenemos que sentirlo todo. Los duelos, la tristeza, la frustración, la impotencia. Cuando un niño siente todas esas emociones de manera libre, es cuando un adulto puede gestionarlas también y cuando siendo niño las puede empezar a regular también. ¿Vale? Bueno, pues por otro lado, que no quiero no quiero dejarlo por alto, ¿no? Y quiero que nos tenemos que detener, ¿no? Aquí les pongo el endurecer, no nos hace más fuerte, ¿sí? Es muy diferente endurecer a un niño, que sea un niño duro, a que sea fuerte, ¿sí? La persona fuerte es la que acoge todas las emociones, lo que os decía ahora. Es quien se hace resiliente, ¿sí? Que últimamente se habla mucho de resiliencia, de hacer que los niños no sean frágiles, ¿no? De estas generaciones que hablamos de que son generaciones muy frágiles emocionalmente. Bueno, hay muchos motivos.
Hay muchos cambios en estas generaciones, ¿no? Y siempre hablo con mucho respeto. Pero al final nosotros donde tenemos que ir es a fortalecer esa resiliencia, ¿no? Que es dar pie a todas las emociones, es el dar pie a que se sientan, ¿sí? Y ahí es difícil en muchos momentos porque uno como padre, pues es verdad que no quiere ver y es difícil ver a sus hijos sufrir, ver a sus hijos que lo pasan mal y a veces nuestro impulso es, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿sí? Ven, te abrazo y deja de, no, te abrazo, pero estoy aquí, siente lo que tengas que sentir, ¿sí? Que nuestro primer instinto es, ven, duerme conmigo para que tranquilices, ¿no? Hoy duermes conmigo. Mm, Las rutinas del día a día son buenas, no pasa nada. Pasamos una mala noche, pero quizás es acompañar, pues yo estoy en una silla a tu lado, ¿no? Estoy en una butaca a su lado, pero le acompaño, no le, no le protejo desde la idea de no sufras, ¿sí? Bueno, el ejemplo es lo que os decía antes, siempre es importante ser ejemplo, incluso cuando nos equivocamos. Si uno se equivoca, una reacción mala o tiene unos días malos, no pasa nada. Siempre hay otro día para decir, cariño, me he dado cuenta de una cosa y quiero hablar contigo. ¿Sí? Llevo unos días que lo estaba viviendo de esta manera y me doy cuenta que no, no lo estaba haciendo bien, que no lo estaba viviendo bien y lo quiero compartir contigo. ¿Vale? Yo creo que eso es importante. ¿Vale? Em, bueno, lo que os decía, resiliencia, fortaleza, aceptación y elaboración. Aquí me quiero detener. ¿Sí? Hablamos antes de las herramientas, ¿vale? Luego recapitularemos algunas. Eh, Vamos a las etapas para entenderlas bien. ¿Sí? Un niño normalmente ante un cambio, un duelo, ya sea por el fallecimiento de un ser querido, ya sea por la separación de un ser querido, por la llegada, por la separación de un colegio, de una clase, de un grupo, ¿sí? Esto puede pasar en un cambio de colegio, ¿vale? Suele pasar, no siempre, pero lo que decíamos, cada niño es un mundo, pero suele pasar estas etapas, suele pasar este tipo de duelo que decimos, ¿vale? Al principio, pues bueno, lo que les pongo en negrita, ¿no? La negación. No, no. A veces no dicen nada. Eso es otro tipo de negar. Sí, cuando hay un silencio, estamos negando. No puedo escuchar. Si no lo escucho, no existe. ¿Sí? Esta etapa no es preocupante hasta un cierto punto. Si se extiende en el tiempo, evidentemente sí. Yo siempre digo, los que más me preocupan son los que no hablan, los que no quieren hablar, hasta incluso los profesores, ¿no? Cuando un profesor o un papá pide ayuda, se queja, no lo vive bien, lo expresa, este no me preocupa. Este no. A mí el que me preocupa es el profesor que está en silencio, el padre que está en una tutoría y no puede decir nada, el niño que pasa desapercibido, que no dice. Ese es el que realmente van mis ojos en primer lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que quizá no está dejando ver. Y si no lo deja ver es porque le está costando aceptar. ¿Vale? Hay a veces, sin embargo, que esta negación pasa rápido y pasamos a la etapa de cólera, de rabia, de frustración, ¿sí? De hacerlo ver que estoy enfadado, que no me gusta, ¿sí? Puede ser de manera asertiva, pues, si el niño tiene herramientas, si se ha cultivado esos pequeños detalles que antes les decía antes, ¿sí? Pues les decía que en el día a día tenemos muchas oportunidades de prepararlos, ¿vale? De prevenir. Pero bueno, está el niño que no puede o que en ese momento no puede, ¿no? Y que se enfade, que se rabia y que cualquier cosa del día a día es motivo para echar esa rabia, ¿vale? Pues es una etapa. Es una etapa que hay que acompañar. Y acompañar no significa dejar que nos traten de cualquier manera, ¿sí? Que nos castiguen por haber decidido separarnos de su papá, de su mamá.
que nos castiguen por el hecho de haber decidido un cambio laboral y tener que desplazarnos. Y que nos castiguen por haber escogido un colegio donde se habla inglés. ¿Sí? Una cosa es empatizar, una cosa es poner palabras, otra cosa es entender y acompañar y decir, sé que necesitas tu tiempo, estás enfadado y es verdad que el enfado a veces se muestra así, lo entiendo, pero esto no te lo voy a permitir. Sí, hay que ser firmes. Lo entiendo que te enfades, pero no te permito que lo muestres pegando, rompiendo o llevándome a este punto. Cuando quieras lo hablamos. Cuando quieras y tú estés preparado, lo podemos discutir, hablar, entender. Te doy la oportunidad de que ahora quizás no, pero en un futuro sí. ¿Vale? Pero gritándome, no. Y soy yo la que me voy, soy yo la que no quiero, como mamá, estar presente de esta manera. ¿Sí? Es decir, lo que os decía de acompañar y aceptar no significa no ser firmes y poner un límite. ¿Vale? Después, todos pasamos al final, hasta incluso como adultos, yo creo que nos pasa, ¿no? Nos da una noticia en el trabajo, pasamos mal, tenemos ganas de desahogarnos con alguien y tal, y después pasamos la época bueno, de una época de negociación para uno mismo, ¿no? Y muchas veces esto pasa en las separaciones de padres. Esta época de qué hubiera pasado si los niños muchas veces sienten culpa, sienten si no me hubiera portado mal, quizá mis padres nos hubieran separado, o quizá si yo me hubiera mostrado de otra manera, mis padres, si hubiera sido más dura, mis padres no hubieran tomado esa decisión. Bueno, a este proceso hay que estar atentos a eso. En el momento que ellos preguntan, suele ser un momento en el que tenemos que aprovechar, porque entonces es el momento que ellos empiezan a cuestionar cosas, ya no están en ese momento de enfado, sino que ya pueden abrir un poco, flexibilizar un poco su mente. ¿Sí? Es en ese momento cuando sus padres escuchan que sus hijos les preguntan, oye, ¿y en el colegio nuevo hay piscina? ¿O podemos ir un día a verlo? ¿O cuándo va a ser? ¿O le puedo poner yo el nombre al bebé? ¿Sí? ¿O quiero hablar de la separación? En el momento que ellos empiezan a preguntar algo, es un momento que a los papás nos tiene que tranquilizar y aprovechar en el que parte del proceso se está elaborando de manera correctamente. Puede pasar que después, cuando el niño, cuando los adultos ven que no hay motivo de ir atrás, también pase por un momento de tristeza. Al final, esa tristeza, lo que les decía antes, es buena en ese proceso, no hay que acelerarla, hay que transitarla. Y eso es mucha paciencia desde estar al lado y desde no dejarlos solos, pero dejándoles vivir esa tristeza, porque al final eso lleva a aceptar. Al final esa aceptación va a ser elaborar. ¿Vale? Y lo que uno se resiste no puede elaborarse, lo que uno acepta se elabora. ¿Vale? Y es cuando al final, pues bueno, acabamos viendo partes positivas de los cambios, ¿no? Estas etapas emocionales no tienen por qué vivirse todas, ¿eh? Hay unos papás que dicen, bueno, es que no se ha enfadado nunca. Le dijimos esto y no se enfadó. Yo tengo miedo que no haya sanado bien este cambio, ¿no? Bueno, no siempre. No siempre todos los niños reaccionan de la misma manera. ¿Vale? Y bueno, lo importante es estar atentos y a vivir estas etapas no como algo malo, no como algo delicado, como algo psicológicamente malo que esté pasando a nuestro hijo, sino como un cambio, como una manera de que necesita un tiempo que necesita pasar. ¿Vale? Yo algunas veces, ¿no? Hay algunas familias que me dicen, ostras, se está pasando mal, lleva 3 días, lo llevo al psicólogo, no soy psicóloga, soy clínica, soy sistémica, es decir, y a veces digo, no, ahora no es el momento. Ahora es un momento que
necesita verte tranquila, que entiendes su proceso, su camino de cambio y darle tiempo. Otra cosa es si hemos dejado un tiempo, unos meses, y aquello persiste. Si vemos que no hay cambios en sus etapas, entonces sí. Entonces, evidentemente, ¿qué les voy a decir yo, no? Hay que consultar a un externo, hay que pedir ayuda al equipo de orientación del colegio, que para eso estamos, y bueno, ver cómo podemos ayudarles, ¿vale? Pero no evitando estas etapas, pero no evitando el acelerar, ¿vale? Al final hay que darle herramientas para que se vayan adaptando. La capacidad de adaptación y la regulación emocional, creemos desde el SEC, desde nuestra institución, que son dos habilidades que van a ser ejes centrales de los futuros adultos, de los presentes adultos y de nuestros adolescentes, que va a marcar profundamente muchas otras habilidades, muchos otros talentos, muchas otras decisiones, y que por lo tanto hay que enseñarles desde pequeños, desde casa, desde el colegio, a ser capaces, pues eso, de adaptarse a esos cambios, a vivirlos, ¿sí? Y a crecer, a fortalecernos y a vivirlos de una manera como una oportunidad. Y evidentemente, si ese proceso se extiende, se prolonga, se alarga y vemos que hay regresiones, hay tristeza profunda durante mucho tiempo, hay una apatía, hay una bulia, dejan de disfrutar de sus rutinas, de su día a día, y esto les afecta, evidentemente, que vamos a tener que pedir una ayuda externa, ¿no? Pero si no, verlo como una normalidad, ¿sí? De acompañarnos y como una oportunidad para los papás también, para fortalecer ese vínculo que al principio les hablaba y que, bueno, al final en los últimos estudios en literatura, en psicología, hablamos de que el vínculo es de los pilares o de las situaciones que más protegen a los niños. El vínculo parental con la mamá y el papá, ¿vale? Es decir, un buen vínculo es lo que hará después relacionarse bien con otras personas, con los cambios, ¿sí? Y en eso es donde les hablaba antes que era muy importante del día a día, ¿sí? De donde ayuda. Pues les hablaba de prevenir en el día a día, ¿vale? Al final, y un poco para recapitular, ¿sí? Anticipar como herramientas, anticipar con seguridad, respetar, validando las emociones, poniendo palabras, si ellos no las pueden poner, preguntando para ayudarles a ponerlas, ¿sí? Acompañar, no distraer, acompañar, no sobreproteger, acompañar, no acelerar, ¿sí? Dar tiempo, verbalizar ese tiempo para relajarse siempre y ser refugio, aceptar como modelo, como adultos, no resistirse y dejar ese tránsito, ¿no? Ese túnel para el dolor y para el duelo, ¿sí? Para mí es bueno, lo esencial, ¿no? Para mí es lo más importante que creo que es importante que se lleven de aquí, de esta aula de padres, ¿sí? Todas las emociones son importantes. El duelo, desde pequeños, hay que enseñarles y como padres los podemos acompañar de esta manera, ¿sí? Yo estoy deseando, pues eso, no verles las caras a ustedes o en el chat, las preguntas que quieran hacer o ir un poquito al grano con ejemplos que he ido dando, ¿sí? No sé, Mercedes o Iván, si lo consideres, podemos pasar al turno de preguntas Perfecto, de perfecto. dudas. Yo
¿Me escucháis? No he visto ninguna pregunta en el chat, estaba aquí pendiente, pero si tenéis, ahora es el momento de compartirlas. Yo voy. Es una de dos. O he ido demasiado rápido a piñón con todo lo que quería explicar, o a veces, bueno, em, Ya veo algunas preguntas. Minerva, no sé si tienes acceso al chat o si quieres que te las vaya leyendo. como quieras. Ujú. Vale. Primero preguntan algún libro si puedes recomendar algún libro para leerlo con el niño. Sí, mira, en cuanto a libros y bibliografía, es verdad que para cada ejemplo podría daros algún cuento en concreto diferente, según la etapa, según la edad del niño, podría daros diferentes. Yo, si queréis, que es algo que la verdad es que tengo preparado y me esperaba un poquito daros como recursos, os lo puedo enviar y si queréis lo podemos adjuntar a todas las familias que, que están presentes o en la web, MySec, porque sería extenso. ¿Vale? ¿Os parece de cada tema? Os puedo poner alguna bibliografía concreta. Perfecto, porque veo aquí otra familia que dice un cuento para hermano nuevo con 6 años. O sea, que ¿Perdón? entiendo que también un cuento que justo pedían un cuento específico para un hermanito nuevo, para un niño o niña con Ujú. 6 años. Entonces también Sí, le puedes compartir una lista de recursos, seguro. estoy segura que lo agradecerán mucho. Luego otra Sí. pregunta, dice, mi hija de 5 años y medio va a tener un hermano, es la misma familia, y dice que está contenta, pero lleva una semana nerviosa por las noches, duerme mal, se hace pis y dice que tiene una emoción nueva que no sabe identificar. Igual nos puedes dar alguna herramienta para poder identificar esa emoción, Minerva. Ujú. Mira, lo que os decía, es al final es, primero, perfecto que se esté expresando, ¿no? Al final, a veces cuando no podemos expresarnos con palabras, que seguramente es el caso de este niño de 5 años, no sabe qué le pasa, pero sin embargo está pasando malas noches, ¿no? Es decir, su cuerpo lo está expresando, desde llorar más, irritabilidad o el dormir mal, ¿vale? Hay niños que se le cierra el estómago, que dejan de comer, o sea que esas son maneras de expresar. En ese momento es cuando el papá o la mamá, o los dos, o mejor, puedan poner algunas palabras, ¿no? Es decir, pues, cariño, mira, a mí me pasó al principio cuando me enteré que iba a tener íbamos a tener un hermanito, que iba a venir un bebé, los primeros días, al final es así, no hay que mentirles, los primeros días sentía como algo que tenía aquí en el corazón, entre medio, no sabía lo que me pasaba, estaba un poquito nerviosa, estaba que no podía, desconcentrada, en el trabajo me pasaba que solo pensaba en esto, en cómo decírtelo, ¿sí? A veces tengo mezcla de emociones, ¿sí? A veces había días que estaba contenta, otros días que estaba nerviosa, otros días que estaba con miedo, otros días estaba triste, ¿sí? Y otros momentos calmada, esta mezcla de emociones, ¿no? El monstruo de colores es un libro con 5 años, 6 años puede entender perfectamente, ¿no? Y que trabajamos en todos los colegios el poner color, el poner en lugar de palabra, el poner un dibujo, una figura les puede ayudar, ¿sí? Y sobre todo, no acelerar, no poner miedo, ¿sí? Es decir, bueno, estás durmiendo mal, a veces cuando nos dan una noticia es normal, la mami también le pasa, o voy a estar contigo, vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué te podría ayudar? Ya había pensado en, no sé, y dar sugerencias, ¿tú qué crees cómo la mami te puede ayudar? ¿Quieres hacer un dibujo? Dar posibilidades para que ellos se vayan expresando, pero sobre todo no alarmarnos. Es decir, cuando damos la llegada a un bebé, mm, con 5 o 6 años, es normal que, que ellos no sepan expresarlo, qué es lo que significa para ellos. ¿Sí? A veces pasa al contrario, y quizá hay alguno de nosotros que dice, mira, por eso cuando se lo dije a mi hijo, se lo dije, y luego parecía que no había pasado nada, a los 2 minutos lo olvidó. ¿Sí?
o uno va mega consciente de que lo voy a decir bien, lo voy a anticipar bien, voy a dar esta separación de padres, ¿no? Papás que que piden consejo y lo estudian, lo elaboran, lo programan muy bien de cómo decirlo, y a la semana siguiente cuando les digo qué tal, cómo fue, y me dicen, Minerva, es que no sé, es que como si no me hubiera escuchado. Lo decimos y a los 5 minutos estaba jugando, tan tranquilo. Bueno, esto es normal también. Y es cuando dicen que viven el presente, es real. Viven el presente y a los 5 minutos parece que se les haya olvidado. ¿Sí? En realidad no es así. En realidad no es así, pero es un mecanismo de defensa que ellos tienen y que es bueno. ¿Sí? No hay que alarmarse. A los días, a las semanas. Cariño, ¿te acuerdas que comentamos esto? Vale, vamos a empezar a preparar lo que decía, ¿no? Cuando decíamos lo de la llegada del bebé con los pañales, la ropita y tal, pues lo mismo con una separación de padres, ¿no? Ah, ¿te acuerdas de aquello que comentamos? Vale, vamos a empezar a preparar una mochilita con las cosas que te vas a ir a la casa de mamá o la casa que tú quieres conservar a la casa de papá, ¿sí? Vamos a pensar qué necesitamos, ¿sí? Y volvemos a hablar del tema, ¿vale? Volvemos a ver cómo está en ese momento. Quizá cuando uno se lo explica no reacciona, no pone palabras, pero al cabo de unos días ya sí. ¿Sí? No sé si ha quedado claro. Muchas gracias, Minerva. Veo también que Isabel Barcala te pone a agradecerte tus recomendaciones para que todo esté bien tanto en el adulto como en el niño ante un cambio. Feliz tarde. Uh-huh. Bueno, es que al final, Isabel, y yo creo que en muchas situaciones a nivel de psicología infantil, sí, hablamos que es importantísimo cómo está viviendo el niño su entorno, ¿no? Y la situación con la que se encuentra y cómo regula esas emociones, pero es súper importante también cómo lo viven sus familias, sus padres, su papá y su mamá. Sí, por eso les hablaba de un poco acompañar desde el punto de vista de niño a como adulto, ¿no? Fíjate que muchas veces en infantil decimos es diferente a primaria o en la ESO, ¿no? En MWP. Es decir, tratamos a los niños viendo a los papás, no tratamos directamente a ellos, ¿no? Al final hacemos un seguimiento con los padres para que a través de ellos vayan ayudando a sus hijos, ¿no? Es tan importante en esas edades los padres como ellos. Muchas gracias. También lo pone Lili, pone muchas gracias por acompañar tanto a los niños como a los padres, que como mencionas es igual de importante. Si no tenéis ninguna pregunta más, yo creo que podemos cerrar. Si hay alguna última pregunta, o si quieres, Minerva, pues Pues cerrar. nada, daros las gracias a todos por estar aquí, evidentemente por querer aprender, por acompañar, que al final, por acompañarnos a nosotros y acompañar a sus hijos, y por intentar aprender siempre, que al final es lo que necesitamos todos. ¿Vale? Muchas gracias a todos y espero que os llevéis en esta mochila de herramientas, pues muchísimas, o alguna por la que os pueda dar un poquito de luz en este sentido.